Bienvenidos a una edición más de Nuevo Mundo en el Sistema Mexiquense de Medios Públicos. En esta ocasión vamos a comentar una zona del mundo, una región del planeta poco conocida. Hemos hablado de Asia, de África con sus problemas, de Latinoamérica y Norteamérica con sus retos, de Europa con sus transiciones. Y hoy vamos a comentar una zona que es una zona desconocida, olvidada e importante en el futuro de la Organización de Sistemas de Países a nivel internacional. Esta es la zona conocida como Eurasia o Asia Central. 5 países con 4 millones de habitantes que tienen en este momento pues una función quizá olvidada. Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y el caso de Tayikistán. Por supuesto, son países que quizá para muchos escuchan por primera vez, están en el centro de esta región que hoy presenta retos importantes. Han sido países que históricamente han tenido la presencia de las grandes civilizaciones persa, griega, la parte importantísima del imperio mongol, la ruta de la seda, la evolución del imperio ruso, de los Romanov y de la propia Unión Soviética, y que ante la transformación y la redefinición política de la Rusia actual toman cierto grado de independencia con los grandes recursos económicos y el gran potencial de sistemas políticos altamente centralizados. Esta es una zona de interés, es una zona realmente importante en la actualidad por sus recursos y por el futuro, y tenemos en esta ocasión al maestro Agustín Berea, licenciado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, maestro por el Colegio de México y que actualmente está en términos de ejercer su doctorado en la Universidad de St. Andrews en la Gran Bretaña, desde donde le damos la gran bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, Agustín. Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Si nos permites, vamos a presentar una cápsula preparada por nuestro equipo técnico de esta región desconocida, de esta región que no debemos olvidar. Escuchemos. Hay un lugar en el mapa que casi nadie mira. 5 países, un continente entero de historia y, sin embargo, silencio. Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán. Durante siglos fueron el cruce de caminos más importante del planeta, la Ruta de la Seda, por donde circularon mercancías, religiones e ideas entre Oriente y Occidente. Ahí siguen en pie Samarcanda, Bujará y Shiva, con sus mezquitas turquesa y sus madrazas, antiguas escuelas islámicas, que formaron a algunos de los grandes eruditos y astrónomos de la historia. Pero en diciembre de 1991, cuando estas naciones se independizaron de la Unión Soviética, algo curioso ocurrió. En lugar de abrirse al mundo, el mundo las olvidó. Hoy vamos a cambiar eso. Vamos a recorrer paisajes que parecen de otro planeta, culturas nómadas que se resisten a desaparecer y naciones que están reconstruyendo su lugar en el mapa. Doctor Agustín Berea, pues esta es la región, esta es esta zona que para muchos por primera vez tienen conocimiento de su existencia y de estos nombres que terminan en tan, que fonéticamente significa región, ¿no? ¿Cuál es tu lectura de la situación que tienen hoy estos países y sus retos futuros? Bueno, sí, y justamente el sufijo stan es en persa y significa entonces la tierra de los kazajos, la tierra de los tayikos y de los kirguis, etcétera, etcétera. Respondiendo a tu pregunta específicamente, la región del centro de Asia tiene 2 factores que lo hacen importantes. Uno es que de esto no se habla mucho, pero es una región productora de petróleo y de gas. Sobre todo produce mucho gas. Y hoy en día ha sido una de las líneas de supervivencia de suministro para Europa, después de la guerra de Rusia y Ucrania y ahora con el tema del Medio Oriente, de los pocos países que todavía pueden sacar su petróleo al mercado europeo, especialmente Kazajstán. Entonces es una región importante en esos términos y también que queda en el centro, ¿no? Como lo dice su nombre, te permite hacer esta conexión hacia Medio Oriente y hacia China. De ahí que China también le ha invertido mucho en desarrollar infraestructura bajo su famoso proyecto de la nueva Ruta de la Seda. Entonces es una región de casi 100 millones de habitantes, es muy grande,
pero con una población de muy baja densidad, pero con muchos recursos naturales todavía. En ese sentido, los recursos son fundamentales. 30% del gas natural del planeta está en esta zona, repetimos, casi olvidada del mundo. Pero tienen también importantes recursos minerales, litio, cobre, minerales estratégicos, oro y hierro, que en esta zona que casualmente también es muy árida, una región montañosa, una región muy dispersa en términos de población y con una estructura social limitadamente estructurada, vamos a decir, desarrollada en términos políticos, porque 4 de estos 5 países, Agustín, tienen sistemas de alto control gubernamental, casi de un solo gobernante en los últimos 20, 30 años, ¿no? Y uno de ellos sí ha tenido alrededor de 6 gobernantes en este periodo de independencia, quizá simbólica de la Unión Soviética, ahora de Rusia, ¿no? Sí, y de hecho el único país que ha tenido más alternancia política, podríamos decir, entre comillas, que es, si recuerdo bien, Kirguistán. Incluso ellos ya han tenido a fechas recientes también bastante convulsión política. Hay que mencionarlo también, y creo que esto es importante ponerlo en contexto tanto para la región de Centro de Asia como para la región de mucho de África, es que son países muy jóvenes. Entonces, mucha de la población que hoy existe en estos países fueron desplazados forzosamente por la Unión Soviética para crear como esta idea. La Unión Soviética tenía la idea de crear repúblicas de base étnica, entonces se dedicaron a mover muchas de estas poblaciones que eran sobre todo nómadas y pasarlas de un lugar al otro, y entonces ya cuando se colapsa la Unión Soviética, tienes muchas poblaciones que no tienen arraigo en algunas zonas y se vuelve un tema muy complicado. Incluso si tú ves uno de los grandes problemas de la región del centro de Asia son sus fronteras. Tienen unas fronteras que en algunos casos tienen entre 20 y 30 enclaves y exclaves dentro de un país y del otro. Entonces, porque esto tiene que ver con un proceso muy reciente de desplazamiento de poblaciones y muy reciente de independencia. Y si hacemos memoria en la independencia de México, en nuestros primeros 100 años nos los pasamos peleando. Nos tardó 100 años como consolidar un sistema político y también como haciendo esa perspectiva o ese símil, pues sí, estos son países que también llevan un proceso muy corto de apenas unos 30 añitos de ser independientes, y por supuesto que hay bastantes retos que afrontar. Y en este proceso que tú marcas de estos 30 años, es la reconfiguración del sistema internacional de pasar de la apertura competitiva multipolar a un sistema que se está volviendo quizá tripolar en términos de control proteccionista en lo económico y autoritario en lo político, ¿no? Y ciertamente, y es muy poquito tiempo, si piensas en un sistema político, 30 años es relativamente poco. Como bien mencionas, para muchos de estos países en esos 30 años solo han tenido un presidente. Y además de haber solo tenido un presidente, si tú lo piensas, no sé, a lo mejor alguien de mi generación no se acuerda de cómo era vivir como parte de la Unión Soviética, pero a lo mejor mis padres o mis abuelos, ellos es la vida que conocieron la mayor parte de su existencia. Y entonces, pues sí, son cambios muy rápidos y efectos prácticos en términos militares. La mayor parte del centro de Asia sí continúa siendo parte de la zona de influencia de Rusia. Primero, a pesar de que cayó la Unión Soviética, no sé si recuerdas que había un sistema que todavía oficialmente existe, que era la Comunidad de Estados Independientes, y esa Comunidad de Estados Independientes, digamos que era como el Commonwealth británico, que es como que ya no son parte del país o del imperio, pero técnicamente hay todavía un gran nivel de dependencia. Entonces, por ejemplo, hoy por hoy hay todavía mucha migración, había mucha migración de mano de obra poco calificada de centro de Asia a Rusia, y después cuando sucede la invasión de Rusia a Ucrania, que empieza a bajar la calidad de vida en Rusia, empieza a haber también mucha migración rusa, sobre todo hacia Kazajstán. Entonces, militarmente y económicamente hay mucha dependencia todavía con Rusia, pero ahí tenemos el factor China, que a fechas recientes le ha estado invirtiendo mucho a desarrollar proyectos de infraestructura, y que China está intentando proyectarse como el hegemón en la zona, pero todavía es, digamos, una competencia muy leal con Rusia. Todavía se reconoce a Centro de Asia como zona rusa.
Pues si me permites, Agustín, vamos a un corte y vamos a continuar con este tema importante de esta zona central de Asia, región olvidada. Regresamos. Pues continuamos aquí en Nuevo Mundo en esta revisión de esta zona olvidada, estos países quizá desconocidos para muchos, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, Kazajstán y Kirguistán. 5 países que hemos estado platicando aquí con el doctor Agustín Berea, que está conectado desde Gran Bretaña con nosotros para analizar esta zona que es el centro de Europa, de la zona asiática, es el centro de Eurasia y conecta a los países árabes y a la Rusia actual con la parte indoasiática. Es una zona de gran importancia económica, muy controlada políticamente, ¿no, mi querido Agustín? Y sobre todo la parte de la estructura social de sus grupos por sus herencias culturales y religiosas, ¿no? Sí, es un perfil muy interesante porque en efecto la mayor parte de los países del centro de Asia han tenido solo un presidente desde que son independientes, entonces tienden a ser regímenes muy autoritarios con un sistema económico también controlado desde el centro. Hay que recordar también que muchas de estas repúblicas fueron las últimas repúblicas soviéticas y hubo incluso revoluciones que querían revivir la Unión Soviética. Entonces el sistema económico pues oficialmente desapareció, pero no el sistema político. Entonces son economías altamente reguladas por el Estado, donde la concentración de poder también está muy concentrada en los funcionarios públicos. A pesar de que oficialmente ya son economías abiertas, la realidad es que todo es muy controlado. Y si hablamos del perfil social, también es importante mencionar que a pesar de que son oficialmente, la mayoría de estos son países oficialmente de mayoría musulmana, debido a su herencia también soviética, recordemos que la Unión Soviética no promovía y difícilmente permitía religiones, era oficialmente ateísta. Entonces es sí musulmana sunita, digamos ortodoxa, pero aproximadamente la mitad de la población no se identifica como religiosa. Entonces tiende a ser un Islam muy light. Y en términos también legales, no vemos como estos temas de restricciones para las mujeres o restricciones en normas sociales de los noviazgos o de este tipo de la famosa Sharia, porque mucho de su sistema legal viene realmente de la herencia soviética y no de la herencia musulmana. En ese sentido, esta parte de la estructura social, la cultura, como tú mencionas, predominantemente islámica sunita y con una herencia importante de la presencia soviética en el tema de la religión ortodoxa, ¿no? Sí, también, por supuesto, por la migración rusa, que es sustancial y por esa conexión. Ciertamente hay comunidades de la Iglesia Ortodoxa rusa, especialmente en la región, pero la mayoría de esa está realmente vinculada o a migrantes rusos o a migrantes locales que vivieron muchos años en Rusia, se convirtieron y regresaron. Debo decir que esos son los menores casos porque aún así el tabú en el Islam, aunque sea un Islam muy light, el tabú de convertirse a otra religión es muy grande. Y entonces, sí, la mayor parte del cristianismo, especialmente el cristianismo ortodoxo o armenio, son de migrantes. Y en ese sentido, Agustín, es importante ver que esta población está dedicada predominantemente a una estructura de producción primaria. Es decir, hay un sistema agrícola, hay un sistema de comercio, hay una estructura cosmopolita en sus capitales, hay grandes y muy valiosas mezquitas de 100, 200 años de antigüedad, de una belleza espectacular, pero también vemos que esta zona tiene, independientemente de ser un periodo de tránsito, como veíamos en la cápsula, es un periodo de interés
por las grandes y muy importantes yacimientos minerales. Hablamos del 30% del gas, pero níquel, plomo, hierro, litio y otros minerales estratégicos, así como oro, es parte de la fuerza de estas grandes cordilleras y extensiones que tiene esta zona de este centro de Eurasia, ¿no? Sí, y el beneficio o digamos la oportunidad para los aliados, para las potencias internacionales es que por ahí muchos de esos yacimientos todavía no están explotados y los países no tienen ni el sistema, bueno, las finanzas ni el conocimiento técnico para explotarlos. Entonces, ciertamente ahí son países que muchas veces están dispuestos a negociar con países extranjeros para, como bien dices, dedicarse a la exportación de materia prima sin necesariamente tener industrias de transformación muy avanzadas. Y eso también tiene que ver con que son países que tienen muchas dificultades para producir electricidad y para conseguir agua. También el agua es muy, muy escasa en la región. El mar Aral ya está virtualmente seco, que era la principal fuente de agua. Y entonces pensar en grandes desarrollos industriales que implican mucha electricidad, mucha agua, tienden a ser menos favorecidos en sus plataformas económicas. La zona geográfica que ocupan estos países tiene una limitadísima captación pluvial y por lo tanto hay estrés hídrico, que es una limitación, como tú dices, muy importante, no solamente en términos industriales y de desarrollo económico, sino de organización social. Aquí también la parte de expansión de su actividad comercial es todo por vía terrestre o aérea, ferroviaria, en virtud de que no tienen acceso a las grandes capacidades de puerto marítimo que permite movilizar estos grandes productos de carácter primario a granel. Entonces, en este sentido, el futuro, pues quizá en esta reconfiguración de los mercados, China, a través de la ruta de la franja y la seda, que va directamente por estos países, puede ser que cambie los niveles de dependencia económica o de oportunidad de negocios en el futuro próximo. Sí, el patrón que estamos viendo en los últimos aproximadamente 10 años es que China se ha vuelto como este socio comercial que particularmente lleva el dinero y lleva las capacidades técnicas para desarrollar infraestructura a sabiendas que esa infraestructura la van a operar intereses chinos. Entonces no es un sistema como tanto de colonización o de una interdependencia tan directa como era con Rusia, sino es más a través de intereses técnicamente privados, pero que realmente son intereses del Estado chino, que van operando un puerto, que van renovando un tren y entonces van operando el tren. Y al final del día son países que, como habíamos mencionado, pues sí necesitan el dinero y que al final del día pues sí van permitiendo, van cediendo como ciertos espacios de soberanía. Y que sí, todo parece indicar que en el futuro solo va a aumentar este nivel de dependencia con China. Pues en este sentido, Agustín, quiero agradecerte la presencia con nosotros en este programa de ilustración acerca de estos 5 países: Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán. 5 zonas del centro de Eurasia que merecen todavía una atención. Y antes de irnos, quiero pedirle al doctor Agustín Berea una reflexión básica acerca de la política exterior de México, un minuto, minuto y medio, Agustín, acerca de cómo México, en su desarrollo muy importante de la política exterior mexicana, puede aprovechar o mantener relaciones importantes con esta región. Ciertamente no hay mucha población mexicana, sí hay población mexicana, no hay mucho comercio, pero lo que es importante del centro de Asia es que es como un termómetro. Entonces a México le debe interesar mucho mantener una vista y un entendimiento claro de la región, porque ahí se ve el termómetro de cómo las potencias también medias, incluyendo Irán, van subiendo o bajando su nivel de influencia, y eso te dice mucho sobre cómo está, digamos, el estado de las cosas en toda Asia. Pues en este tema, como en otros muchos, y sobre todo por la importancia que tiene México como uno de los 20 países más importantes del planeta, una de las 20 economías más grandes del mundo, nuestra relación con el exterior debe de ser siempre una prioridad en la relación política, social, cultural y de oportunidades para el futuro. Y en esta relación con estas zonas del mundo, pues nuevamente, tanto hoy como en el próximo momento de nuestro desarrollo,
nosotros no somos solamente testigos, sino también protagonistas. Lo espero en la próxima edición de Nuevo Mundo.